Muy buenas tardes con todos nuestros participantes. Les damos la bienvenida el día de hoy a nombre de la Oficina de Capacitación, Docencia, Investigación y Telesalud. En esta ocasión, como siempre, les agradecemos la participación de ustedes y también la participación de nuestros ponentes que siempre están predispuestos a apoyarnos para el beneficio de nuestros trabajadores y de ustedes, lógicamente, que están siempre pendientes de nuestras capacitaciones. En esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Sergio Leonel Carpio Cárdenas, quien es médico neumólogo de nuestro Hospital Los Dos Tarapoto, a quien le damos la bienvenida y le doy pase para un pequeño saludo antes de que empecemos, doctor. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos prestos para poder iniciar la charla, ¿no? Gracias. Muy amable, doctor. En esta ocasión, la telecapacitación a realizarse el día de hoy se denomina Nuevos Lineamientos para el Tratamiento de Tuberculosis Sensible y Resistente para un buen desempeño y funcionamiento. Bien, como siempre, les damos los parámetros de la metodología de nuestras telecapacitaciones. En el chat se les va a compartir el link para que se puedan registrar de forma correcta, ya para que les pueda llegar la constancia virtual respectiva. Y también al finalizar la exposición del doctor, en el chat también nos pueden hacer las preguntas correspondientes para que él pueda absolverlas. Bien, Stephanie, por favor, si puedes poner la diapositiva del doctor para que demos comienzo. Ya, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con la ponencia sobre los lineamientos para el tratamiento de la tuberculosis resistente. Por favor, continúe. Sí, una pequeña introducción, ¿no? Sobre la tuberculosis. Bueno, todos sabemos que es una enfermedad infectocontagiosa, endémica, ¿no? En nuestro país, prevenible y curable, usualmente crónica progresiva, pulmonar y sistémica. En realidad puede afectar no solamente el pulmón, que es principalmente su órgano diana, pero en realidad puede afectar cualquier órgano de nuestra anatomía. Es causada por el Mycobacterium tuberculosis, que pertenece a un complejo de micobacterias que predominantemente causa enfermedad en los hombres, ¿no? En los seres humanos. Es adquirido principalmente por inhalación de microgotitas de aerosol producidas por un sujeto enfermo cuando tose, cuando habla, cuando canta, ¿no? La transmisión es de persona a persona, obviamente, ¿no? En el caso de la tuberculosis pulmonar. Se caracteriza por una infección temprana, sintomática, una latencia y posterior recurrencia, y su principal reservorio es el hombre, como dije hace un momento, en este complejo de micobacterium. Tuberculosis, ¿no? Continuamos, por favor. Entonces, hay que entender que en nuestro país nosotros tenemos mucha carga de tuberculosis resistente, ¿no? Sobre todo MDR, tuberculosis MDR, y por lo tanto hay que tener en cuenta siempre algunas características importantes. Independientemente de que sea una persona con una cepa resistente o no resistente, la forma de contagio es igual, los síntomas van a ser iguales, predominantemente en la presentación clásica es la tos con flema, en un 95% de pacientes, ¿no? Es por eso que se da mayor énfasis en la búsqueda de sintomáticos o en la búsqueda de casos a los sintomáticos respiratorios, que son aquellas personas que tienen tos con flema igual o más a los 15 días, ¿no? El diagnóstico sigue siendo igual, un conjunto de síntomas que pueden ser inespecíficos o en algunos casos una presentación clásica o no tan clásica, con una serie de metodologías para el diagnóstico como son la vaciloscopía, las pruebas moleculares rápidas hoy en día y los cultivos en medios líquidos y en medios sólidos, junto con la radiografía de tórax posterior anterior digital que nos puede ayudar, ¿no? Entonces, precisamente estas pruebas moleculares rápidas no solamente nos identifican DNA o ADN del Mycobacterium tuberculosis, sino también nos pueden dar la resistencia a los fármacos, sobre todo
los fármacos importantes en el esquema sensible, como son la rifampicina y la isoniazida, con posterior búsqueda de resistencias en fármacos de segunda línea, ¿no? Entonces, por lo tanto, la diferencia lo van a hacer las pruebas moleculares rápidas que nos pueden dar, digamos, la resistencia y por lo tanto modificar los esquemas de tratamiento que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, la transmisión va a ser igual y las medidas de transmisión, las medidas de control de la transmisión de la tuberculosis también van a ser las mismas independientemente de la cepa. Seguimos, por favor. Entonces, hay que tener en cuenta también las personas que contagian, que tienen mayor contagio, que transmiten la enfermedad, como son las personas que más tosen. En realidad, los que más contagian son las personas que estornudan, pero en realidad en la tuberculosis, gracias a Dios, no tenemos ese síntoma, ¿no? Entonces, las personas que tosen pueden en una sola tos sacar al exterior aproximadamente 3.500 bacilos, ¿no? ¿Quién más contagia? Los pacientes que tienen baciloscopía positiva, los pacientes sin tratamiento, los enfermos que acaban de iniciar tratamiento porque va a pasar algunas semanas después del tratamiento para que puedan ser baciloscopía negativas. Y el caso con pobre respuesta al tratamiento también en el caso de que sean pacientes de repente con cepas resistentes y que no la estamos reconociendo porque quizás no tenemos de primera mano una prueba molecular rápida, ¿no? Seguimos. Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, la evolución del tratamiento, del descubrimiento de las drogas, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad muy antigua, digamos, en nuestro planeta, digamos, en todas las regiones de nuestro planeta, y por lo tanto ha causado muchas muertes a lo largo de los siglos. Y recién en el año 1943 que se descubre la primera droga para la tuberculosis, que es la streptomicina, ¿no? Y es el inicio de los ensayos randomizados en la historia de la medicina, ¿no? Primero se hizo obviamente como monoterapia porque, bueno, era la primera droga que se tenía y posteriormente, pasando las décadas, se fueron descubriendo otras drogas que se fueron agregando a los esquemas, se fue entendiendo el porqué de la asociación de fármacos, se fue entendiendo un poquito la fisiopatología y el comportamiento de las poblaciones bacilares y eso hizo que en el año, por el año 1986 nosotros tengamos el esquema que todos conocen actualmente como el esquema de tuberculosis sensible, que era un esquema importante, que era un esquema que hacía que el paciente se cure en 6 meses, pero que lamentablemente posterior a la aparición del VIH por mediados de la década de los 80, empezaron a aparecer resistencias y de cierta manera este esquema en algunos casos no era, digamos, la cura del paciente o de los pacientes que ya tenían cepas resistentes. Proseguimos. Entonces, aquí, por ejemplo, este estudio de la India, ¿no? En el cual se hizo un seguimiento o un destino de los pacientes que tenían baciloscopía positiva y vean ahí cómo los que tenían positiva tenían, digamos, más casos de muerte, ¿no? Entonces, probablemente porque eran pacientes con lesiones más extensas, entre otras condiciones, ¿no? Entonces, los pacientes curados, por lo general, como pueden ver en la columna de su mano izquierda, con color rojo, pues eran los que tenían baciloscopía negativa, ¿no? Y algunos, y en menos porcentaje, los de baciloscopía positiva se podían curar. Entonces, es muy importante este estudio porque nos daba indicios de que los pacientes que no recibían ningún tratamiento tenían un riesgo importante de muerte, sobre todo los que tenían baciloscopía positiva. Pero también se hizo estudios con, como le dije en su momento, con la streptomicina, que fue la primera droga para el control o para tratar la tuberculosis, porque en realidad, pues, en la historia de la tuberculosis hay muchos tratamientos, pero ya estamos hablando típicamente de la parte farmacológica. Eh, y bueno, se vio este ensayo que fue un seguimiento de 5 años, ¿no?
por una serie de pacientes que se hicieron controles a los 5 años, y en el cual se evidenció que la mortalidad al haber dado estreptomicina se reducía con la estreptomicina. Entonces, era importante tener ese dato porque ya se tenía indicios de que los antibióticos, de cierta manera dirigidos y que busquen un mecanismo de acción contra la tuberculosis, podían ayudar a combatir la tuberculosis y sobre todo a combatir la mortalidad y la curación. Siguiente, por favor. Pero también, pues, por esos años, ¿no? Posterior al descubrimiento de la estreptomicina, también se hicieron estudios como monoterapia, seguimiento de la estreptomicina, y se vio, primero, que los pacientes al darle antibióticos, o mejor dicho, a darle estreptomicina, mejoraban los síntomas, mejoraban las baciloscopías, pero al cabo de los 30 días había nuevamente una conversión del cultivo. Entonces, se evidenció de que no solamente tratando con una sola droga podríamos combatir esta enfermedad y sobre todo llegar al objetivo que era la curación y disminuir la mortalidad, ¿no? Siguiente, por favor. Y como pueden ver, también se hizo una asociación, ¿no? En esos tiempos entre la estreptomicina y se asoció el PAS, ¿no? Que en esas épocas se trataba de combinar con otras drogas para tuberculosis, y al asociarse los fármacos se vio que el riesgo disminuía de conversión en los cultivos. Entonces ya se veía de que no era, digamos, la piedra angular del tratamiento darlo como monoterapia a las drogas, y la asociación buscaba que revertir esta situación. Siguiente, por favor. Entonces, con todas estas, digamos, evidencias que se tuvieron en décadas pasadas, se llegó a tener las características deseables de los fármacos antituberculosos. Número uno, un efecto bactericida con capacidad de eliminar rápidamente el volumen de bacilos, ¿ya? No, sí, ¿ya? Y que salvaban de cierta manera la vida y curaban, ¿no? La fase intensiva del tratamiento, la primera fase del tratamiento anti-TB era muy importante porque precisamente ayudaban a que este paciente no se complique y no tenga un riesgo de mortalidad elevada. Los esterilizantes porque llegaran a matar a los bacilos durmientes o la multiplicación intermitente, y evitaban las recaídas y sobre todo acortaban el tiempo de tratamiento, ¿no? Porque se veía también que al dar más tiempo, pues se podía de cierta manera combatir y curar a los pacientes con tuberculosis. Entonces, y obviamente al estar asociadas estas características, se iba a prevenir las resistencias, ¿ya? En combinación con los fármacos, y obviamente que tenían que tener una muy buena tolerancia por parte de los pacientes con una mínima toxicidad o mínimas RANS, ¿no? Que son las que se conocen actualmente, ¿no? El siguiente. Entonces, acá tenemos los fármacos para el tratamiento de la tuberculosis, lo de primera línea a la cabeza, la rifampicina, que es la mejor droga para tratar la tuberculosis, pero bueno, fue creada en el año 1963 y por lo tanto ya es un adulto mayor en cuanto a los fármacos. Luego tenemos a la isoniazida, piracetamida y etambutol, y a las drogas de segunda línea que tenemos evidencia, y luego vamos a ver en una posterior diapositiva que tienen evidencia de que también pueden combatir casi al nivel de la rifampicina y de la isoniazida a las diferentes, digamos, poblaciones bacilares del Mycobacterium tuberculosis. Siguiente, por favor. Entonces, para el año 2020 se clasifica, ¿no? Y se modifica en realidad porque ya había una clasificación previa en años anteriores, inclusive en el año 2016 hubo un desglosamiento de las drogas, y ya para el año 2020 tenemos 3 grupos definidos. El grupo A, que son las drogas, digamos, que tienen mucha evidencia actualmente, que son las quinolonas a la cabeza, con el linezolid y la bedaquilina. El grupo B, que son la clofazimina y la ciclosidina, y el grupo C, que en algunos casos
comparándonos o digamos, evidenciando o observando las clasificaciones en años anteriores, pues ha habido drogas que han pasado al grupo C y hay drogas también que han salido porque no se ha visto ninguna evidencia, ¿no? Entonces, es muy importante tener en consideración esta nueva clasificación porque dependiendo del uso, digamos, y la disponibilidad que tengamos para usar las drogas del grupo A y grupo B, deberían ser parte de los esquemas de resistencia que vamos a ver ahora, ¿no? Siguiente, por favor. Y otra cosa muy importante también es que miren, en este artículo del doctor Caminero, ¿no? Que es un referente a nivel mundial, el doctor es médico español, podemos ver que luego de mucho tiempo, como vuelvo a reiterar, tenemos una gran evidencia de los fármacos con actividad ante el Mycobacterium tuberculosis y por orden de eficacia. La rifampicina, a pesar de que ser un adulto mayor, pues sigue siendo la principal droga porque actúa a nivel de todas las poblaciones bacilares, tiene un efecto bactericida y tiene un efecto esterilizante, ¿no? Eh, y bueno, las fluoroquinolonas son las que le siguen actualmente junto con la isoniazida, ¿no? El inesolid, bedaquina, el amanit y también los carbapenens, pero tienen quizás un punto en contra, que no hay carbapenens por vía oral, sino por vía endovenosa y obviamente que tanto la vía intramuscular en su momento con los inyectables como los aminoglucósidos, y la capromicina y la canamicina, que eran parte de los esquemas anteriores, era muy tedioso para el paciente, ¿no? Porque había que ponerle los inyectables todos los días. Entonces, quizás eso sea la principal, digamos, punto en contra que tengan los carbapenens, pero sí hay muy buena evidencia en cuanto a la actividad para el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Luego sigue la clofazimina, que está dentro del grupo B, que también es una droga que se usa en lepra. Los aminoglucosos han quedado un poquito relegados, ¿no? Porque los inyectables en realidad tenían en algunas, digamos, en algunos escenarios o en algunas partes geográficas de nuestro país, pues los inyectables eran un motivo para que el paciente abandone, no tolere, ¿no? La vía intramuscular, sobre todo cuando se colocaban, ¿no? Porque eran muy dolorosos en algunos casos. Y luego tenemos más, pero en realidad es una clasificación que, digamos, por la experiencia y por lo que he visto de otras clasificaciones, en realidad creo que hemos llegado a tener una muy buena evidencia en cuanto a los fármacos anti-TB actualmente. Siguiendo. Y es por eso que en este año, ¿no? En el primer trimestre del año, pues se sacan unos documentos de lineamiento para el tratamiento de los pacientes afectados por tuberculosis con TB, resistencia a la rifampicina, porque es la mejor droga, y los multidrogos resistentes, que son aquellas personas que tienen resistencia simultánea a rifampicina e isoniazida, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Entonces, los esquemas que nos han, digamos, recomendado en estos lineamientos actualizados de este año, pues son los esquemas BIPAL M, ¿no? El esquema oral acortado y el esquema oral acortado modificado. Y digamos, algunos que de repente tengan más experiencia en tuberculosis dirán, pero antes teníamos esquemas para tuberculosis sensible, tuberculosis, digamos, o esquema empírico, ¿no? O esquema individualizado. Y eso era porque en realidad en esos tiempos, en esas décadas, eran medicamentos que se tenían o eran los únicos medicamentos que se tenían a la mano y de cierta manera en función de eso se tenían que armar los esquemas, ¿no? Pero hoy en día, como vuelvo a reiterar, la evidencia nos ha hecho tener una clasificación con un nivel de evidencia, digamos, muy óptimo y eso ha hecho de que se puedan proponer esquemas, uno, que acorten el esquema, o mejor dicho, acorten el tiempo de tratamiento, disminuyan las RANs
o sea, sean tolerables por los pacientes, haya buena adherencia y obviamente logremos la curación de los pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, el esquema Bipal M, bueno, está indicado en los pacientes con tuberculosis pulmonar, en aquellos que tienen prueba de sensibilidad que indique resistencia a rifampicina o que sean pacientes MDR, ¿no? Tiene que ser pacientes con 14 años o más y obviamente que tienen que ser pacientes que no han recibido o al menos no más de un mes han tenido exposición a las drogas del primer grupo, ¿no? Como son la bedaquilina y el enzolit, y también a drogas como la pretormanit y la manit por alguna otra razón, ¿no? Ahí está el esquema, como pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, donde nos indica que ya podemos utilizar o podríamos utilizar o plantear la utilización de este esquema y solamente el tiempo sería de 6 meses. O sea, que lo que teníamos en el año 86, como dije hace un momento, ¿no? Donde el esquema que tuvimos en el año 86 era un esquema que nos daba 6 meses de tratamiento con las drogas que mencioné en su momento, que era la rifampicina, isoniazida, piracenamida y etambutol, que todo el mundo conoce, ¿sí? Ahora, después de, miren, 38 años después, podemos decir, tenemos un esquema que también podríamos usarlo durante ese tiempo, ¿no? Hubo un poquito en su momento obviamente, como toda droga nueva, ver en el seguimiento de los ensayos clínicos y sobre todo los efectos adversos, porque en su momento se veía de que sobre todo las drogas de primera línea tenían efectos adversos muy bajos y sin embargo las drogas de segunda línea lo tenían y sobre todo si eran combinadas porque en algunos casos podían potenciar algunos efectos adversos, ¿no? Pero en realidad se ha podido demostrar con evidencia de que estos esquemas han sido bien tolerados por los pacientes y las curaciones también han sido altas y obviamente los abandonos al no tener inyectables también han sido muy bajos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, y luego seguimos con los esquemas orales acortados, que son los que más tenemos a la mano, sobre todo en nuestra región, ¿no? Y el esquema oral acortado alternativo, que en realidad es un esquema que ya vamos a ver cómo es y en qué se diferencia. Es casi lo mismo, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Pacientes que no pueden cumplir criterios para recibir el esquema Bipal M, pacientes que tengan una tuberculosis pulmonar extrapulmonar, pero que no sean tuberculosis ósea o del sistema nervioso central, ¿no? Pacientes que obviamente tengan una prueba de sensibilidad que indique resistencia a rifampicina o MDR o que sean contactos de un paciente con esta misma condición, pero que sea un contacto confirmado, que tenga la misma cepa, ¿no? Sobre todo se ve mucho eso en la tuberculosis infantil o pediátrica. Pacientes con o sin tratamiento previo para tuberculosis MDR y pacientes antes tratados sin exposición previa por más de un mes, igualmente, ¿no? Fluoroquinolona, bedaquilina, linezolid o clofazimina. Entonces es muy importante tener en cuenta eso porque si bien es cierto, hasta cierto punto son drogas que no, nuestra población no ha tenido, digamos, exposición, pero hay que tener en cuenta que una vez que empezamos a tomarlas, tenemos que tener en cuenta que por ahí podrían empezar a aparecer resistencias y por lo tanto tenemos que estar muy, digamos, atentos a las pruebas moleculares que pueden llegar y pueden demostrar las resistencias o mejor dicho, tener resistencias o no a estas drogas del primer grupo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ahí pueden ver cuántos, ahí podemos ver, ya, ahí podemos ver, cómo tenemos los esquemas oral acortados y el esquema oral acortado alternativo. En el alternativo, la única diferencia es que no se usa clofazimina. En el esquema oral acortado tenemos los fármacos que son la bedaquilina, el linezolid y el levofloxacino que pertenecen al grupo 1, ¿sí?
la clofazimina y la piracinamida de forma diaria. 270 dosis, 9 meses, ¿no? Entonces, lo único que cambia con el esquema Vipal M es que nosotros lo que vamos a tener es un esquema que lo podamos usar 9 meses. Pero a comparación de los esquemas anteriores que estábamos conversando un poquito y que duraban por lo menos un año y medio o 18 meses, pues obviamente que, que bajarlo el 50% del tiempo, ¿no? Y en su momento, cuando podamos usar también el Vipal M a 6 meses, pues de cierta manera nos va a dar herramientas muy importantes como para poder manejar los casos de resistencia y poder acortar los tratamientos y mejorar la tasa de uno, de adherencias, disminuir la tasa de abandonos y la tasa de curación, ¿no? Que es el objetivo final o el objetivo mayor de los esquemas o de los tratamientos anti-TB, ¿no? Que el paciente se pueda curar. Y como yo siempre digo, que se curen bien, ¿no? Y para eso tenemos que ver otras cositas que ya luego lo vamos a decir. Siguiente, por favor. Entonces, en el seguimiento y monitoreo, pues obviamente a estos pacientes hay que hacerle exámenes basales, el establecimiento, o antes que pasemos a esta diapositiva, me olvidé decirles que también se han acortado los tiempos en el cual las notificaciones de estos casos se hacían. Ahora, el médico consultor del establecimiento tiene que notificar, tiene que plantear estos esquemas y la respuesta para el uso de las drogas no tiene que pasar de los 7 días. Entonces, antes se podía esperar hasta 30 días, dependiendo de la región, dependiendo del lugar geográfico donde se encontraba el paciente, y en realidad se demoraba mucho, ¿no? Hoy inclusive acá ya contamos con las drogas, sobre todo del esquema oral acortado, y ya están llegando en las próximas semanas para algunos pacientes porque también tenemos, digamos, experiencia usando estas drogas, ¿no? Entonces, el seguimiento y el monitoreo, pues hay que hacer los estudios basales, como pueden ver ahí, de inicio, ¿no? Que básicamente son casi los mismos que se usan para tuberculosis en el esquema sensible, como son un hemograma, una glicemia, una creatinina, las transaminasas, quizás, en algunos casos que puedan tener perfil hepático, ¿no? La prueba rápida para VIH, la prueba de embarazo si son mujeres en edad fértil, una radiografía y una tomografía, porque bueno, en estos casos, en algunos casos van a ser pacientes que de repente van a tener una evolución distinta o van a ser pacientes que ya vienen tratados primero con esquemas o con un esquema sensible y obviamente que la tomografía tiene una mayor sensibilidad para analizar el parénquima pulmonar y nos pueden dar, digamos, lesiones que quizás en la radiografía y sobre todo en un paciente que ha evolucionado con un esquema quizás débil o que era un esquema donde había resistencias a las drogas, pues podemos apreciar mejor el parénquima pulmonar. Entonces, y también, obviamente, siguiente, van a haber controles mensuales, trimestrales, ¿sí? Básicamente los pacientes con resistencia tienen que hacer controles trimestrales por un médico consultor y el seguimiento microbiológico es con baciloscopías, pero sobre todo con cultivos mensuales. Y ahí, como pueden ver ahí, también. Y también tienen una serie de nuevas evaluaciones, como son, por ejemplo, la parte, hacerle un electrocardiograma, porque hay drogas que pueden prolongar el intervalo QT, ¿no? Y si obviamente el EKG está alterado, se puede hacer una evaluación por cardiología. Siempre también tener en cuenta que en la evaluación del médico consultor inicial hay que ver si el paciente presenta síntomas y signos de neuropatía periférica, porque el inesolit es una droga que puede ocasionarla, ¿sí? Entonces es muy importante tenerle en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestro hospital estamos implementando, protocolizando con el neurofisiólogo, que a estos pacientes en los controles trimestrales le van a hacer una electromiografía, ¿no? Pero al menos en la evaluación clínica tiene que estar, digamos, evaluándose si el paciente presenta algún tipo de síntoma o signo de neuropatía periférica. Y bueno,
También hacer el test de Ishihara para ver, observar si el paciente tiene, puede, o no tiene, puede visualizar los colores, ¿no? No tiene ningún problema en la agudeza visual también. Y obviamente el control mensual, que es un criterio también en el seguimiento del paciente y de la evolución favorable de estos pacientes. Y estos también tienen sus tiempos que se van a repetir en algún momento como pueden aparecer en la tabla. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo administramos? Primero, el paciente tiene que estar de acuerdo, tiene que firmar su consentimiento. La enfermera, el enfermero del establecimiento es el responsable, no por el hecho de que no tengan mucha experiencia. Recuerden que hay muchas patologías donde con lo largo de los tiempos se han ido introduciendo nuevos tratamientos, nuevas drogas, y eso no quiere decir que el enfermero no esté en la capacidad de administrarla y tampoco no esté en la capacidad de poder reconocer las RANs, ¿no? Entonces es muy importante que nos quitemos estos paradigmas, ¿no? Que a veces creemos que solamente podemos hacer las cosas bien en hospitales de mayor jerarquía o de mayor resolución, y considero que no es tanto así, ¿no? Depende mucho del entrenamiento, depende mucho de la experiencia, y también, obviamente, que nosotros estamos prestos para hacer algún tipo de capacitación, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado también? Que la administración va a ser de lunes a domingos, incluidos los feriados, y cuando haya esto de los cierres de los establecimientos por los calendarios que existen en nuestro país, pues obviamente que se pueden activar otro tipo de supervisiones, porque la supervisión de todas maneras va a seguir siendo, digamos, el tratamiento va a tener que seguir siendo supervisado, pero hoy en día tenemos el hecho de la tecnología. Aquí también tenemos a representantes de telemedicina, en algún momento se pueden hacer videos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, no solamente es, bueno, tiene su control el paciente, vamos a sacar una referencia, ¿no? Sino también muchas veces se pueden hacer estas consultas por medio de la telemedicina, que es una herramienta muy importante y que creo yo que debería ser mejor explotada en nuestra región, porque los accesos geográficos muchas veces nos limitan en muchos aspectos, no solamente con que el paciente llegue al centro de salud, sino también sea trasladado a nuestro hospital. Entonces, ¿por qué no hacerlo por medio de la telemedicina? Siguiente, por favor. Y les agradezco enormemente su participación y estoy presto para las preguntas. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Le agradecemos de verdad muy a detalle la exposición que ha tenido el día de hoy. Si puedes poner la cámara, Stephanie, por favor. Gracias. Entonces, y agradecerle también por un poco por el cherry que nos ha manifestado de que unos muy pocos se les escucha a nuestros profesionales pedir a los demás de que por favor utilicen la telemedicina por medio de la teleinterconsulta respecto a su especialidad, básicamente, ¿no? Bien, hemos tenido una buena aceptación. El día de hoy más de 60 participantes. Ahora vamos a ver algunas de las preguntas. Súbele, por favor, Stephanie. Creo que arriba hubo preguntas más arriba o no hubo ninguna. Perfecto, no ha habido ninguna. A ver si vamos hacia abajo. Dice Diznarra Hidalgo. Buen día. ¿Cuántos pacientes ya están con estos nuevos esquemas en la región San Martín? Ya. Bueno, nosotros empezamos a usar las drogas del grupo A, digamos, dentro de las drogas del grupo A que ustedes han podido apreciar ahí, las dos nuevas son el, el Linezolid, ¿no? Es una de ellas, ¿no? Con la bedaquilina. Ya lo hemos usado con un paciente que tuvo, digamos, un esquema, una resistencia ampliada, ¿no? En realidad tuvimos en esas épocas, hace más de un poco más de 2 años quizás, 2 pacientes. Ahora, con los esquemas orales acortados, tenemos actualmente creo que ya son 5 o 6 pacientes que están ingresando, ¿no? Porque en realidad también, ¿qué ha cambiado de hace 2 años que estoy comentándoles ahora? Que la evidencia, y no solamente evidencia, porque muchas veces nos quejamos, ¿no? De los pacientes o de las evidencias que vienen de otros países, ¿no? Porque nuestra etnia y otras cosas puede ser distinta. Pero la evidencia en nuestro país, porque tenemos ya estos esquemas,
que antes de que se recomienden, se han ensayado en poblaciones en nuestro país. Las experiencias han sido muy buenas con respecto a la adherencia, a la disminución de las RANs y al objetivo que es curar al paciente. ¿Y nosotros qué hemos aprendido en estos más de 2 años que tenemos, digamos, experiencia con estas drogas? Es que hemos visto que ahora, digamos, también hemos podido ver ya en la parte asistencial operativa que la evidencia también nos demuestra en esos campos que sí, precisamente los pacientes toleran, ¿no? Toleran, tienen adherencia y bueno, esto es muy bueno porque de cierta manera la adherencia y sobre todo la tolerancia del paciente hace que los esquemas puedan ser utilizados el tiempo debido y obviamente llegar al objetivo mayor que es la curación del paciente, ¿no? Así que ya tenemos experiencias, ¿no? Nosotros tenemos una UNED, una unidad donde podemos aislar a nuestros pacientes con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar con resistencia, sobre todo, y darles estas alternativas de esquema, ¿no? Antes, por la evidencia que no se tenía muy clara, estos pacientes tenían que ser hospitalizados 2 semanas, pero ahora ya se puede simplemente, obviamente evaluando las condiciones del paciente y las comorbilidades, hacerlo de forma ambulatoria, pero con una supervisión estricta. Eso sí, ¿no? Eso es muy importante. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta de Marcia Rubí. ¿Cuán importante es la adherencia en este nuevo esquema? Bueno, la adherencia hace que el paciente no sea un paciente potencialmente que abandone o que simplemente ya no tome el tratamiento, lo abandone completamente, ¿no? Entonces, inclusive dentro de las recomendaciones que se están dando actualmente, ya se indica que nosotros no tenemos que hacer una pérdida de seguimiento que antes era pérdida del seguimiento o abandono, donde podíamos esperar hasta un mes. No, ahora con estos nuevos esquemas, solamente con el hecho de que el paciente no vaya a una sola toma, al día siguiente, la enfermera encargada del programa tiene que ir a visitar o tiene que tratar de buscar al paciente el por qué no ha ido a una toma. No es que van a esperar varios días, varias semanas, como antes se hacía con estas nuevas drogas, porque estamos conversando que, si bien es cierto, las tenemos ahora, digamos, a la mano en nuestro país, en las regiones, tenemos que ser muy cuidadosos porque precisamente la adherencia es la que nos permite hacer que el paciente pueda llevar su tratamiento adecuadamente. La resistencia o los tratamientos irregulares, cuando faltan, cuando lo toman de manera irregular, cuando no se reconocen las RANs y el paciente simplemente se va porque siente que le están chocando las pastillas, pues eso en realidad tenemos que tratar de mejorarlo como región, como país, porque es muy importante que los pacientes puedan entender que hoy en día, a comparación de lo que hemos mostrado de hace 20, 30, 40 años atrás, pues hoy en día creo que las cosas están muy simplificadas y tenemos más herramientas para tratar esta enfermedad, ¿no? Gracias. A ver, bájale un poquito, Stephanie, por favor. Ahí. María Martínez, doctor, buenas tardes. Primero felicitarle por exitosa charla. Mi pregunta, ¿qué hacer cuando un paciente abandona su tratamiento y qué consecuencias puede tener? Ya. Muy bien. Ahí tendríamos, buenas tardes, gracias por la pregunta, y gracias también por la felicitación. Bueno, en los pacientes que abandonan, que ahora ya se ha cambiado la terminología y se llama pérdida de seguimiento, tenemos que tener muy en cuenta que estos pacientes, al no tratarse adecuadamente, pueden, digamos, tener dos cosas. Uno, que la enfermedad avance y por lo tanto se compliquen. Complicándose va a ser que van a tener que llegar al hospital sí o sí, van a aumentar los costos y obviamente va a aumentar la mortalidad en estos pacientes, sobre todo si tienen comorbilidades como la diabetes o el VIH, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo. Y lo otro es que estos pacientes pueden ampliar resistencia. Recuerden que el uso de los fármacos en tuberculosis y con todos los estudios que mostré antiguamente, desde el año 1943, que fue el año que se descubrió la primera droga, nos traducen o nos indican de que el medicamento
no crea resistencias, sino que los medicamentos, los fármacos, los, digamos, antibióticos, en realidad eliminan todos los bacilos sensibles y obviamente por ahí puede aparecer un bacilo resistente, ¿no? Porque recuerden que en la tuberculosis la resistencia es cromosómica, es genética. Si nosotros nos contagiamos de un bacilo resistente, independientemente del fármaco, va a seguir multiplicándose resistente. Y en algún momento de la evolución de la enfermedad, es la población que más carga bacilar va a tener. ¿Por qué? Porque los fármacos no están actuando sobre él. Entonces, hay que tener en cuenta que el tratamiento irregular, la pobre adherencia y la pérdida en el seguimiento o antiguamente llamada abandonos nos puede llevar a tener tratamientos fallidos o fracasos en el tratamiento y sobre todo ampliar la resistencia en estas nuevas drogas. Así que hay que tenerlo también muy en consideración para que el manejo de la tuberculosis no solamente se vea, que es del neumólogo y de la enfermera del programa, no, sino que es multidisciplinario en algunos casos porque hay que entrar a tallar la parte de psicología, perdón, de nutrición y las charlas que hay que siempre darle al paciente para que tenga una orientación sobre su problema, ¿no? Gracias. Perfecto. El Hospital de Rioja 21 Miguel Salazar, nos hace dos preguntas a tres. El Hospital de Tarapoto da soporte en atención de los pacientes con tuberculosis. Después dice, dichos pacientes fueron hospitalizados en la UNED o no. Y lo último dice, para su inicio del tratamiento, este es lo que dice EOAN, no sé qué será. ¿Qué más la cortaba? Tratamiento EOA, dice. Vaya, a ver, arriba para ver. Sí, a ver, sube un poquito. A ver, poquito, por favor. Ahí. Ya, en el Hospital Tarapoto de Atención a los Pacientes, sí, nosotros tenemos un área de un programa, ¿no? Un consultorio de programa de prevención y control de la tuberculosis, donde no solamente los médicos, bueno, yo este, era el único consultor regional, por así decirlo, ahora estamos capacitando a otro neumólogo, ¿no? En realidad, y ya vamos a hacer dos. La enfermera también está capacitada y también los técnicos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un nivel 2, pero que en realidad no tenemos nada que medir al nivel 3 porque tenemos una sala de hospitalización con dos camitas. Entonces, sí damos soporte, sí damos recomendaciones. Es más, aquí César, que también es el jefe de capacitación y docencia, si alguna red quisiera hacer una pasantía en nuestro hospital, podrían hacer las gestiones por intermedio de él, porque nosotros no tenemos ningún problema en capacitar a alguien, porque eso nos va a potenciar como región, ¿no? Y sobre todo, véanlo como una oportunidad de que ustedes puedan atender con las mejores herramientas a sus pacientes, no solamente las logísticas, no solamente desde el punto de vista farmacológico, sino también desde el punto de vista de la capacitación o del desarrollo profesional que ustedes puedan obtener en esta patología, ¿no? Y bueno, en cuanto a la pregunta de los pacientes fueron hospitalizados, como mencioné, los primeros casos de hace un poco más de 2 años sí fueron hospitalizados. Aquí tenemos un caso de paciente con tratamiento completo, que en realidad pudo haber sido tratamiento o al alta curado, pero lamentablemente no tuvo cultivos en los últimos 2 meses para decir o catalogarlo como curado, ¿no? Pero fue nuestro caso bandera que tuvimos acá el primero, el otro caso lamentablemente abandonó no tuvo una buena adherencia, pero en realidad lo que se ha cambiado en los últimos años es que no necesariamente estos pacientes tienen que ser hospitalizados, como dije en su momento, que antes eran por lo menos 2 semanas para ver la tolerancia y la adherencia. Ya no, ¿no? Ahora se está abriendo las puertas para que se puedan manejar en el primer nivel de atención, pero obviamente si en algunas situaciones especiales, en algunas condiciones de salud o comorbilidades que no lo amerite, porque hay que también controlar otras situaciones o otros problemas de salud, estamos prestos para ayudarlos en lo que se pueda, no solamente desde el ámbito
físico o presencial en medio de la consulta, sino también por medio de la telemedicina, vuelvo a reiterar. Gracias. A Stephanie, por favor, hay dos preguntas más. Rolando Pizango Paredes, ¿el personal de la UNED de Tarapoto es personal capacitado? El doctor ya dijo que sí hay personal capacitado que tiene aquí. Andy Vela Saavedra, buenos días, doctor. Mi pregunta es, ¿en paciente con VIH y sífilis y TBC ya ha aplicado este nuevo método? En realidad, digamos, la condición de VIH o la condición o la coinfección con otro agente etiológico no contraindica estos esquemas, ¿no? Yo vuelvo a reiterar, estos esquemas no solamente han sido probados en otros países como por ejemplo en Sudáfrica, ¿no? Sino también han sido la experiencia que se tiene también es a nivel país y también actualmente por medio de nuestro equipo, ¿no? De trabajo de la estrategia, también tenemos la experiencia local en la región San Martín, así que no hay ningún problema que si el paciente tiene alguna coinfección o tiene alguna comorbilidad, no se pueda iniciar o no se pueda recomendar estos esquemas. Perfecto. Tenemos también a la doctora Josmar, o Josimar, dice. No, Josmar, estamos pensando en Josimar. Dice, buenas tardes, doctor. ¿Qué hacer cuando una paciente se niega a recibir el tratamiento y vive con niños y adulto mayor? ¿No hay forma de obligarla? En realidad, desde el punto de vista de la ley que entró en vigencia en el año 2014, en ninguno de los acápites de la ley de la tuberculosis indica de que estos pacientes puedan ser obligados, ¿no? Pero yo considero ahí que, como vuelvo a reiterar, ¿no? Hubo una experiencia que nosotros extrapolamos aquí en algún momento, que fue la experiencia del Hospital 2 de Mayo, cuando en su momento ellos modificaron parte de su presupuesto de tuberculosis para la contratación de 2 psicólogas. Ellos evidenciaron que al contratar 2 psicólogas, sus tasas de adherencias mejoraron y sus tasas de abandono disminuyeron. Nosotros en su momento hemos extrapolado eso porque teníamos una psicóloga a tiempo completo con nosotros y también evidenciamos eso. Y es por eso que en base a esa experiencia nosotros trabajamos de la mano con el equipo de psicología. Entonces, hay situaciones donde no la vamos a poder mejorar porque obviamente es parte del manejo integral de una persona. Entonces, yo considero de que si ustedes no tienen las herramientas como para poder nuevamente concientizar a este paciente de que es un problema que inclusive lo puede matar y puede matar a otros miembros de su familia, considero yo de que hay que apoyarse con otras profesiones como psicología. Ok. Tenemos a Lucía Mercedes. Nos indica, ¿Tarapoto tiene su unidad de neumología? Nosotros somos un servicio que pertenece al Departamento de Medicina y en el Departamento de Hospitalización de Medicina tenemos 2 camas de aislamiento respiratorio. Normalmente lo que nosotros hospitalizamos ahí son tuberculosis resistentes o algunas RANs para manejo. Luego de eso, dentro del servicio tenemos un área de consultorio externo y un área de consultorio de tuberculosis. Y también tenemos una sala de procedimientos. Somos una especialidad que está en un hospital nivel 2.2, pero que en realidad hace procedimientos de nivel 3. Y sí, estamos equipados, no tenemos nada que envidiarle a ningún hospital ni a ninguna clínica a nivel país, porque estamos casi manejando la misma complejidad y tenemos casi las mismas herramientas, no solamente en tuberculosis, sino en otras patologías de la neumología, ¿sí? Perfecto. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas o tenemos aún más, Stephanie. Ah, no, gracias. A ver, Hidalgo dice, felicidades, doctor Sergio, la ponencia. Poco a poco seguimos avanzando como servicio y como región San Martín. Se le agradece a Hidalgo Sánchez. Bien, creo que han sido todas las preguntas, doctor. Le agradecemos mucho en esta ocasión por su participación. A todos nuestros participantes también por su presencia y continuamos en otra ocasión con nuestras telecapacitaciones. Hasta luego. Gracias.